interesante. En general, Alexander Dugin terminó siendo para mí una persona más inteligente de lo que yo pensaba. Yo pensaba, bueno, y sigo pensando que es un hippie de derecha, pero es algo más inteligente que solo un hippie de derecha. La Cuarta Teoría Política es un libro que considero yo debería ser más leído y que espero que la Cuarta Teoría Política llegue a ser uno de los libros más leídos, al menos en los años que siguen. Porque con todo, y aunque uno no pueda estar de acuerdo con la propuesta de Dugin, tiene valor lo que dice. Es muy fecundo su texto. Coincido, Oliver. Yo, de hecho, pienso que el libro empieza muy bien, después en el segundo capítulo se pone lento, de pronto, como dices tú, hay elementos que te hacen pensar que es un hippie de derecha porque habla de teorías escatológicas, del fin del mundo, muchas cosas teológicas, incluso llega a hablar de duendes, de hadas, que dices tú, ¿a qué clase de payaso estoy leyendo? Pero después retoma fuerza, aunque el primer capítulo, a mi parecer, hay una capacidad de síntesis de las ideas de Fukuyama y de, en general, todos estos teóricos políticos que han hablado del fracaso de las ideologías políticas que trataron de oponerse al liberalismo en el siglo XX, lo logra resumir de una manera excepcional y con gran valor heurístico, en el sentido de que así uno puede pensar, a ver, ¿de dónde provienen estas ideas? Por ponerte un ejemplo, en el caso del feminismo, el feminismo por todos es sabido que tiene ideas individualistas, liberales, nace con el liberalismo, pero también ha tenido ideas de la segunda teoría política, ¿no? Ha tenido ideas marxistas, hay algunos conceptos, hay feminismo marxista, hay alguna trascendencia del marxismo, alguna influencia de la segunda teoría política, y el fascismo también ha dejado influencia política en muchas personas. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que Trump, es que Bolsonaro son fascistas, tal vez no son fascistas en el sentido estricto del término, pero hay una influencia de la tercera teoría política en algunos detalles. Entonces, esta parte heurística de poderlo diferenciar así, a mí me parece muy valiosa. Decir, ¿esto de dónde viene? ¿Son ideas de la primera teoría política, de la segunda teoría política o de la tercera teoría política? ¿Qué opinas tú de lo que digo, Oliver? Bueno, yo creo que lo primero, para poner en contexto a la audiencia, es a qué nos referimos por la primera, segunda, tercera, cuarta teoría política. Bueno, pues Alexander Dugin, en su libro de la Cuarta Teoría Política, nos expone que ha habido tres grandes teorías políticas que han determinado cómo se ha desarrollado el mundo desde hace unos 300 años, empezando con el liberalismo, que es la primera teoría política. Que por cierto luego menciona de la modernidad, ¿no? O sea, eso es importante recalcarlo. O sea, estas teorías políticas nacen en la modernidad. Porque habrá quienes digan, sí, bueno, entonces antes no habían teorías políticas, sí, pero eran premodernas, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Luego sigue el comunismo marxista, que sería la segunda teoría política, que nace como una forma de reaccionar, una forma no solo de reaccionar, sino de oponerse a la primera teoría política, que es el liberalismo. Y luego la tercera teoría política, que es una reacción contra el liberalismo, contra el comunismo, y pues por consiguiente se les opone, que es el fascismo y sus variantes que conocemos, y que a lo mejor YouTube, pues, cuando queramos subir esto nos penaliza un poquillo por decir la palabra. Sí. Sí, aquí los tíos de Google son malos, y también el tío Zuckerberg. Bueno, entonces pues ya tenemos las tres teorías políticas. Estas tres teorías políticas pues nada más dejaron un sobreviviente de la lucha, que es el liberalismo. Y Alexander Dugin pues se nos opone a quienes, por ejemplo, en mi caso, creemos en el orden liberal, no exactamente en el actual, pero dice, hay que hacer una cuarta teoría política para destruir finalmente a este estado de cosas que es el liberalismo, porque ya deja de ser incluso una teoría política según Alexander Dugin, es un estado de las cosas. Y aquí sí se me hace un poco análogo a lo que menciona Tocqueville, Democracia en América. Tocqueville decía que para él la democracia no es solo un proceso de decisión, es un estado de las cosas en el cual todos somos iguales. Y parecido a eso, pues Alexander Dugin dice, el liberalismo es un estado de las cosas. Ya no es solo una ideología política. De hecho, todo esto que dices tú lo dices en el primer capítulo y usa el término postliberalismo,
Dice Dugin que el liberalismo triunfa como ideología, pero después, y corrígeme si me equivoco, al menos eso fue lo que entendí, ya tiene rato que leí el primer capítulo, dice, triunfa como ideología ante sus enemigos, el comunismo. Bueno, que también es importante decir que él dice que esas ideologías triunfan a su manera. O sea, indiscutiblemente la Alemania nazi tiene una serie de triunfos que hicieron temblar al mundo y el comunismo también en su momento se llegó a pensar que tal vez el mundo se podría volver comunista. Todo el macartismo fue una reacción para que eso no pasara. O sea, triunfan a su manera, pero terminan muriendo. Dice Dugin, la tercera teoría política, el fascismo, el nacionalsocialismo, muere de forma abrupta, sin ver, o sea, en la juventud, mueren en la juventud, lo asesinan, y la segunda teoría política muere decrépita, ¿no? O sea, cae víctima de sus propios errores. Pero una vez que triunfa el liberalismo, dice Dugin, deja de ser una ideología como tal y se convierte, como dices tú, en el status quo. Ya se convierte en lo que, en un orden en el cual no necesitas estar de acuerdo para que exista. O sea, no es una situación de que tú que eres, yo soy liberal. Hay gente que lo dice, sí, pero en general las personas despolitizadas participan de él también. No porque estén ideologizados, o sea, no porque el vendedor de alitas tenga la cultura del emprendimiento, simplemente así funcionan las cosas, se vuelve el orden existente, porque hay quienes todavía se pelean defendiendo el liberalismo como ideología, me refiero al liberalismo clásico, al liberalismo, digamos, al capitalismo, los que siguen luchando contra el socialismo, cuando, o sea, eso ya está. O sea, Pues es como Don Quijote luchando contra los gigantes que no existían. exactamente. O sea, sería como estar peleando contra los feudales. Pues esos ya no existen. O sea, ¿dónde está el feudalismo? No hay tal cosa, ¿no? Van a decir que los ejidos, que ahí está el feudalismo. Sí, van a decir, exacto. Y bueno, bueno, no sé si ya sea buena idea ya tocar el tema del resto del libro, pero yo pienso que sí fracasa Dugin un poco cuando construye la cuarta teoría política, es donde yo ahí no estoy muy de acuerdo. Entiendo que en el contexto ruso pueda tener algo de sentido, pero en el contexto occidental me parece ingenuo la cuarta teoría política. Tal vez en Rusia pudiese tener algún sentido lo que él dice, pero no creo que sea replicable. ¿Tú qué opinas? Sí, mira, Bueno, primero hay que pues explicar la la diferencia de qué principal, estamos la hablando, ¿no? principal propuesta de la cuarta teoría política que es regresar a la tradición y a la teología, que de hecho es un subtítulo del libro, del primer capítulo. Regresar a la tradición es la idea fundamental. Y pues tal cosa a mí me parece imposible. Es tan imposible como hablar de que el comunismo pudiera regresar a gobernar una parte importante del planeta, a inspirar Exactamente. nuevamente a medio mundo. Eso a mí no se me hace posible. Porque primero que nada, como Alexander Dugin mismo lo entiende, para regresar a la tradición tienes que destruir esos elementos actuales, modernos, cuyas dinámicas mismas destruyen a la tradición. ¿Y cuáles son principalmente esas dos instituciones? Pues el mercado y el Estado. El mercado es la revolución permanente. Deja tú Trotsky, el mercado, la dinámica del mercado es lo que provoca una revolución permanente. Hace 30 años, cuando tú apenas estabas en la panza de tu mamá, Agni, no existían los teléfonos celulares y hoy en día pues todos tenemos uno, y yo creo que eso en parte nos ayuda a vislumbrar, a dilucidar esa parte de la revolución permanente que significa el mercado. Y pues el Estado también es un elemento que destruye la tradición, porque antes de que existiera pues el capitalismo, las personas no iban al Estado a que le dieran sus pensiones, a que le dieran sus programas sociales. No, quien se ocupaba de la seguridad de las personas no era el Estado, era la familia, la comunidad más cercana. Eso también involucra al Estado como un destructor de la tradición. Entonces, por esa razón, yo veo que la cuarta teoría política, como cuarta teoría política, no puede tener sentido si quiere regresar a la tradición. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, aunque me parece de mucho valor la parte en la que me refiero a valor como conocimiento, no a valor de valentía. Me parece de mucho valor cuando Dugin
dice que hay una sensación antiliberal por parte de muchos pueblos que quieren conservar ciertas tradiciones, no solo en Rusia, en donde, digamos, se apela a una sociedad que esté basada en los valores de la Iglesia Ortodoxa rusa, antiderechos humanos, anti matrimonio homosexual, antifeminismo, sino también, y de hecho es interesante si uno no solo lee libros, sino ve sus conferencias, que así como habla con Lauren Southern, que subimos un video, también habla con indigenistas, es decir, las comunidades indígenas, bueno, quién sabe las comunidades indígenas, pero los portavoces, o los que se asumen indigenistas, lo escuchan, lo invitan a hablar. ¿Por qué? Porque él está ofreciendo una alternativa contra la modernidad. Es ingenuo creer que vaya a triunfar, pero sí es cierto que hay un malestar antimoderno, tanto desde una perspectiva islámica, mongólica, rusa, de los pueblos originarios China. de Latinoamérica. Sí hay un sentimiento antimoderno, hay una reacción antimoderna. Quizás, sí, en efecto, pero quizás las personas como Dugin tienden a sobredimensionar esta tendencia, esta disposición antimoderna, Estoy de acuerdo. antiliberal, y lo que en verdad ocurre en el mundo no es tanto eso, sino que una reacción antiglobalista. Y aquí Dugin, por ejemplo, casi que iguala al globalismo y al liberalismo. Sí. Y aunque puedan concluir, en muchos sentidos, no son lo mismo. Pero me gustaría señalar en qué manera pues sí confluyen y por qué no es tan erróneo que los iguale Alexander Dugin. Pues la idea fundamental del liberalismo es la igualdad de todas las personas y a partir de ahí, de la igualdad de la dignidad de las personas, vamos a respetar su vida, su propiedad, su libertad. Y no solo eso, Hegel menciona que este reconocimiento universal de la dignidad va a llegar para todos. Y es universal, o sea, es en todo el mundo va a pasar, y en todo el mundo no ha pasado todavía. Entonces, dado que es universal y dado que faltan lugares en el mundo donde llegue esa dignidad, se espera que haya una tendencia globalista a llevar estos valores liberales a todo el mundo. Y aunque pueda confluir el nacionalismo o el soberanismo más bien con el liberalismo, sí hay una gran afinidad entre una idea globalista y el liberalismo por esa idea de la dignidad universal. A toda nuestra audiencia, entonces yo pienso que tanto Liber como yo sí les recomendaríamos que leyeran el libro, y yo recomendaría también que vieran las conferencias de Dugin. Son muy elocuentes, se resume un poco la idea que él tiene. Solo sí quería hacer un comentario, pero esto solo lo entenderá quienes hayan al menos visto las conferencias de Dugin o leído parte de Dugin. Yo pienso que Dugin mitad está haciendo una propuesta, mitad está justificando algo que ya pasa en Rusia. Era lo que yo te decía el otro día. Es decir, lo que dice Alexander Dugin de a los rusos no nos tienen por qué imponer los occidentales su agenda de derechos humanos, sus valores, unirnos a la ONU, etcétera. Esa ya es la postura de Putin. O sea, no es un ideal. Él lo que también está haciendo es decir, bueno, nosotros tenemos derecho de invadir Ucrania, así como ustedes le exigen a Cuba que se adhiera a los Que valores. libere lo que se expropió con la revolución. Exactamente, así también nosotros podemos exigirle a Georgia, a Kazajstán, a Siria, bueno, a Bielorrusia. Es decir, está un poco justificando el pequeño imperio que es Rusia en el área, ¿no? O sea, en la zona geográfica, en donde ejerce mucha influencia en Turkmenistán y en otros países, ¿no? O sea, de cierta manera hay una justificación ética basada en los valores antiliberales para no respetar a dichas naciones, diciendo ustedes tampoco respetan a los que no son liberales, ¿no? Imponen el liberalismo a punta de pistola. Un poco un argumento que ya se ha usado, pero él lo utiliza medio tramposamente. A mí me da esa impresión, no sé si estés de acuerdo.
Sí, sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. La verdad, también China, pues tiene un comportamiento pues muy inhumano. A lo mejor va a haber quien diga, no, esto es propaganda estadounidense, lo de los campos de concentración en Xinjiang, en la región de Xinjiang de China, pero también es una postura de China y además hay que añadirle eh, que Dugin está identificado como un intelectual orgánico de Putin. Y hay quienes pues sí exageran y dicen, no, que el Rasputín de Putin es Alexander Dugin. Sí. Tampoco, pero pues sí, representa de cierta manera un espíritu de Rusia, pero que no puede terminar de cuajar. O sea, para mí cualquier forma de conservadurismo eh, no puede durar. En efecto, puedes tener una reacción al liberalismo, como ya existieron las reacciones, puedes retrasar el avance del, del reconocimiento universal, si lo quieres ver así, eh, puedes retroceder el avance del mercado, pero eventualmente va a ganar. Así ha sido siempre. No, no van a parar más que a lo mejor los 30 años que llega a durar Putin en el poder. Después de eso, Que las cosas tampoco pues es van a que sea seguir un rumbo. antimercado completamente, ¿no? Más bien, sí es verdad que no le ha apostado, a diferencia de China, a compañías tecnológicas a posicionarse en el mercado, pero a su manera sí hay un cierto capitalismo ahí, con algunos Pero tintes de querer fíjate volverse que ahí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo, porque Alexander Dugin llega a decir que hay personas en Rusia, creo que mencionaba que en Rusia, que ni siquiera conocían las luces eléctricas, que para ellos era algo pues demoníaco, y que él las entendía y las justificaba perfectamente, que estaba muy bien, que era una muestra de resistencia. Y, y pues ese conservadurismo, ese, ese apoyar esa forma tan radical de conservadurismo, que de hecho es el verdadero conservadurismo, pues no puede ser ahí, diría yo, que capitalista, porque si alguien apoya el capitalismo, no puede ser un conservador en realidad, porque si uno acepta al capitalismo, por consiguiente está aceptando todas las dinámicas que provocan cambios, que destruyen todas las tradiciones, como ya ha pasado. Se destruyó la familia extensa, se está acabando con la familia nuclear, hay muchos divorcios, madres solteras, y no solo en México, en todo el mundo. De hecho, es uno de los argumentos que da el terrorista, el Luna Bomber, en su libro. Dice que la ingenuidad de los conservadores que se dicen capitalistas es que no se dan cuenta que por los mismos progresos tecnológicos pues se va a destruir lo tradicional. Pero bueno, eso da para otro video. Sí, y pues no nada más en una bomber, pues cualquier persona que entienda verdaderamente el espíritu del capitalismo lo sabe, la verdad es que lo sabe. Hasta el mismo Max Weber. Pero bueno, en pocas palabras les recomendamos el libro. Creo que es un libro que sí se tiene que leer más, discutir más a fondo. Y pues está gratis ahí en internet. No sé si por voluntad de Dugin o porque se lo hayan robado. A mí me parece que por voluntad de él. Porque está hasta mal traducido. Yo creo que él mismo, bueno, está bien traducido, pero hay algunas palabras en donde se confunde el plural con el singular. Yo creo que lo tradujo él porque es un políglota, habla muchos idiomas fluido, aunque como buen ruso tienen su Pues le manera, falla sí, sí, le falla, la pero muy poco, pronunciación. o sea, es irrelevante. De pronto es de nosotros, nosotras los rusos, o sea, cosas así, ¿no? Pero yo pienso que él Sí, mismo lo tradujo, no creo que haya yo lo leí ocupado. en inglés. ¿Tú en qué idioma lo leíste, Agni? En español está, lo buscas la cuarta teoría política y aparece. No sé Va. si Dugin lo venda o más bien quiera que la gente lo lea. Pero te digo, a Habría mí que me da ver. la impresión de que, Habría que ver, pero la verdad es que lo pueden conseguir pues sí, sin pagar.